Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la verificación de la capacidad o potencia térmica en condensadores en un equipo de refrigeración o climatización. En primer lugar, vamos a ver de dónde resulta la fórmula. Resulta que el calor liberado por el condensador es absorbido por el medio de enfriamiento, en este caso el aire, que en el caso vamos a tener que entonces la potencia de disipación térmica del condensador debe ser a la potencia absorbida por el aire. Entonces, bajo estas condiciones, yo tengo que el calor o la potencia térmica del condensador está en función del calor específico del aire por el flujo másico del aire que pasa por el condensador por las diferencias de temperaturas entre la temperatura del aire a la salida del condensador menos la temperatura del aire a la entrada del condensador. Entonces vamos a ver cómo está relacionado nuestro flujo másico o caudal másico. Recordemos que el caudal másico está en función de la densidad del aire y del caudal del aire que se da en unidades de volumen sobre tiempo. Entonces, en este caso, para medir el caudal de aire, entonces vamos a ver que está en función de la velocidad del aire, que el cual en este caso está saliendo por esta toma que está aquí. Entonces, muchos condensadores tienen varios ventiladores o varias tomas. Por esa razón, ese caudal está en función del número de ellos por el área de ventilación, vendría siendo el área, en este caso un área circular, por la velocidad del aire que sale por allí. En este caso, la velocidad del aire es medida con un anemómetro. Entonces, el caudal de aire está en función del número de toberas o de salidas de área de ventilación por el área de ventilación, que en este caso es circular, por la velocidad del aire que se mide en esa tobera o en esa área de ventilación. Entonces, reemplazando aquí la masa o el caudal de aire que tenemos aquí, o caudal másico, está en función de la densidad del aire por el caudal de aire, que es esta fórmula que está aquí, y nos queda expresada el caudal másico en función de la densidad del aire, del número de tomas por la velocidad del aire y del área de la toma que tenemos acá. Entonces es una expresión que ya está mucho manejable y sabemos que la densidad del aire posee un valor prácticamente constante dependiendo de la temperatura del ambiente. Ahora vamos a ver que nuestra potencia térmica de disipación de acá del condensador nos queda en función de la calor específico del aire, que en este caso es de 1005 Joule kilogramos por grado Kelvin, en función de la densidad del aire que tenemos aquí, que para este caso es de 1.2 kilogramos por metros cúbicos, y está en función del caudal de aire que tenemos aquí. Este caudal de aire está en función de la velocidad y de las áreas de ventilación del mismo por la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire a la salida del condensador menos la temperatura del aire a la entrada del condensador, y podemos verla en esta fórmula en general. Entonces aquí les puse varias. Por lo general esto lo podemos hacer en una tabla Excel para solamente colocar los datos y podemos obtener los resultados. Vamos a seguir. Entonces vamos a comenzar el proceso para verificación. En este caso vamos a tomar un condensador tipo SPN83, cortesía aquí de fabricante Freemetal, en el cual vamos a hallar unos datos muy interesantes para comenzarlo, como es el caudal de aire y la velocidad de aire que debe tener este modelo. Bien, entonces aquí, teniendo nosotros ya las características técnicas del programa, vamos a concentrarnos en esos datos. Entonces, primeramente, vamos a ver aquí los datos del caudal de aire, que aquí está en metros cúbicos por segundo. En este caso es 1 metro cúbico por segundo. Veanlo aquí, y viene siendo el caudal de aire que entra al condensador, que está por aquí. Y también tenemos el dato de la velocidad del aire que entra aquí. En este caso 2.6 metros por segundo, lo que indica que con esta velocidad el caudal de aire que entra es de 1 metro cúbico por segundo, lo cual es muy importante.
Ahora nos vamos a concentrar en los datos de las velocidades de salida y del caudal de salida. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta las dimensiones aquí de uno llama aquí las toberas de salida o los orificios o donde tenemos conectados los ventiladores. En este caso estamos hablando de un diámetro de 300 milímetros o de 30 centímetros. Entonces, para ello vamos a calcular el área de cada una de ellas, que es circular. Recordemos que el área circular viene por la expresión pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por tanto, reemplazando el valor del diámetro en metros, que es 0.3, nos da que el área de cada orificio que tenemos aquí es de 0.0706 metros cuadrados. A partir de este momento ya yo puedo averiguar cuánto es en este caso el caudal de aire por cada salida. Entonces, si el caudal de entrada es de 1 metro cúbico por segundo, obviamente el caudal por cada salida que tengo aquí de aire debe ser dividido entre el número de salidas. En este caso coloqué el número de ventiladores. Por tanto, el caudal total de 1 metro cúbico se divide entre 2 que tengo aquí y me da que por cada salida tengo 0.5 metros cúbicos por segundo, que es lo que estamos viendo acá. Ya tengo un primer dato interesante y ahora, con base en este caudal de aire que sale y con base en el área, yo voy a calcular cuál sería la velocidad del aire por cada uno de ellos. Entonces vamos a dividir el caudal de cada ventilador entre el área de ventilación. Habíamos dicho que el caudal es 0.5 y el área de ventilación 0.0706, y ese resultado nos da que la velocidad del aire por cada uno de ellos es aproximadamente 7.08 metros por segundo, lo cual nos da una velocidad bastante elevada para este tipo de equipo, lo cual es normal en ellos. Bien, ahora vamos a ver nuestro equipo funcionando y en este momento vamos a medir la presión de descarga y, de acuerdo al tipo de refrigerante, que en este caso es 134, vamos a determinar la temperatura de condensación del equipo. Entonces vemos que en una tabla de presión-temperatura vamos a encontrar que la temperatura de condensación bajo estas condiciones de 153 psig es de 45 grados Celsius. Ahora vamos a nuestro equipo, nuestro condensador, y vamos a tomar medidas con nuestro instrumento que se llama anemómetro. Entonces, para ello tomamos el anemómetro y lo colocamos en la salida de uno de los ventiladores del condensador y lo comenzamos a mover lentamente, obviamente, por toda el área de ventilación. Se prefiere que tengamos configurado el anemómetro en opción de velocidad promedio. Entonces, en este momento vamos a ir calculando cuál sería la velocidad del aire que sale por este ventilador y al mismo tiempo también se mide la temperatura del aire que también sale. Entonces, después de esta medición, vamos a determinar que la velocidad del aire para este ejemplo es de 6 metros por segundo y la temperatura de salida es de 39 grados Celsius y la pasamos directamente a grados Kelvin. Entonces sería 312 grados Kelvin. Correcto. Después de ello, vamos a colocar el equipo en la parte anterior por donde entra el aire, que sea por acá, y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tomar el instrumento y vamos a desplazarlo por toda, en este caso sería por toda la parte anterior, haciendo este movimiento, mírenlo aquí, ¿cierto? Y vamos a tomar la velocidad del aire de entrada promedio, en este caso 2 metros por segundo, y también nos va a medir la temperatura de entrada, en este caso 36 grados y Celsius, el equivalente a 309 grados Kelvin. Entonces, ya con estos datos, yo puedo determinar el caudal de salida de aquí que tengo de los ventiladores, y es igual, como calculamos ahorita, a N, que está aquí, por a N, que significa el número de ventiladores, por el área de ventilación, que ya la calculamos, que está acá, por la velocidad del aire de salida que yo calculé. Entonces vamos a tomar que tengo dos ventiladores. El área de ventilación la calculé anteriormente por las dimensiones aquí del círculo del área de ventilación, por la velocidad del aire que medí, y me da una
un caudal de aire de 0.84 metros cúbicos por segundo. Correcto. Ahora, con este caudal de aire que medí, entonces me dedico a determinar la potencia térmica del condensador en sitio. Entonces, para ello, teniendo en cuenta los valores del aire, de temperatura y de velocidad que tomé a la entrada y salida, así como el caudal de aire medido, ahora vamos a reemplazar en la fórmula el potencia térmica del condensador es igual al C sub P del aire por la densidad por aquí el caudal de aire, que en este caso este que yo medí, por las diferencias de temperaturas entre la salida del aire, que en este caso vendría siendo este valor, menos la temperatura de entrada del aire, que vendría siendo este valor. Entonces vamos a tomar los valores, vémoslos aquí. Recordemos que el C sub P del aire es constante, para este caso 1005. La densidad vamos a tomar 1.2 kilogramos por metros cúbicos. El caudal de aire, el que yo acabo de calcular, 0.84 por la diferencia de temperaturas que ya estuvimos hablando. Y eso nos da que la potencia térmica o disipada por el condensador en este caso es de 3039 vatios. Véanlo acá. Ahora sí, ya con estos datos que tenemos ahora ya obtenidos, vamos a hacer las diferentes comparaciones, pero para ello necesito determinar algo previamente. Entonces, ¿qué se necesita? Necesito hallar cuál sería, en este caso, las temperaturas de salida del aire del condensador y la potencia térmica del condensador según las condiciones que establece el fabricante. Entonces, para ello, yo necesito digitar aquí en el programa las condiciones esas. Entonces, me voy al programa y con los datos, en este caso, que yo dije o que tomé de temperatura de condensación 45, lo ubico acá. Veanlo acá nuevamente, y con la temperatura de entrada del aire medida, que en este caso fueron de 36 grados, voy a ver cuál va a ser mi rendimiento. Y resulta que en este caso mi rendimiento del condensador bajo estas dos condiciones importantes que me da el fabricante me dice que yo debo tener aquí, según catálogo, una temperatura de salida del aire de 40.2 grados Celsius y debo tener un rendimiento, veanlo aquí, o capacidad térmica de 4.1 kilovatios. Entonces, estos valores yo los voy a tener en una tabla para comparar lo que debo tener según el fabricante y lo que estoy obteniendo en sitio. Entonces, para ello establezco la siguiente tabla. Bien, a continuación, aquí tenemos los datos medidos. Veanlo aquí, y aquí tenemos los resultados obtenidos con base en esta información. Bien, entonces ahora vamos a compararlos con aquella información que nos da el manual del fabricante. Entonces, estos resultados del manual del fabricante están con base en la temperatura de entrada del aire y la temperatura de condensación. Entonces, es muy importante estos dos valores. Vemos que con estos dos valores yo puedo definir los siguientes datos. Vemos aquí que la temperatura de salida del condensador debería ser, según el manual, de 40.2 grados Celsius. Tenemos que la velocidad de entrada del aire al condensador tendría que ser de 2.6 metros por segundo. Tenemos aquí, calculamos que la velocidad de salida del aire por cada tobera o por cada ventilador debería ser de 7.08 metros por segundo. También especifica el catálogo que el caudal de aire que entra e igualmente el mismo que sale debe ser de 1 metro cúbico por segundo y que la potencia térmica de disipación debe ser de 4.1 kilowatts. Bien, entonces, ¿qué pasamos aquí? Vamos a ver los valores obtenidos o medidos. En este caso, la temperatura de aquí de salida del aire, en este caso fue de 39 grados Celsius, como vemos aquí. Vemos que es un poco menor, entonces, pero sin embargo, la diferencia es poca, realmente casi, estamos hablando de 1 grado, se puede considerar normal en este caso, por tanto está sin observaciones. Con respecto a la velocidad de entrada del aire, que debería ser de 2.6, vemos que el anemómetro nos dio una velocidad de entrada de 2 metros por segundo, lo cual es baja. Entonces vamos a ver por qué, posiblemente porque tenga obstrucciones o condensador sucio. Bien,
Ahora la velocidad del aire de salida, que nosotros la calculamos para este caso del condensador, bajo sus condiciones del fabricante, nos dio 7.08 metros por segundo, y nosotros al medirla por acá nos dio 6 metros por segundo, lo cual es también baja y es consistente porque tengo una baja velocidad de entrada, ¿no? Entonces son valores consistentes, sin embargo es bajo. Con respecto al caudal de aire, el fabricante expresa en el catálogo que es de 1 metro cúbico por segundo, y con nuestros cálculos aquí obtuvimos que era de 0.84, lo cual tenemos un valor bajo con respecto a lo que deberíamos tener, y es consistente con la situación de un condensador sucio o con problemas de ventilación que están girando muy lentos. Y vean que esta información se afirma cuando calculamos que la potencia térmica ahora mismo en estas condiciones que tenemos es de 3 kilowatts, cuando el fabricante nos dice que debería ser de 4.1 kilowatts. Entonces esta información es muy interesante, porque al tener estos valores que nosotros consideramos bajos es porque tenemos alguna novedad en el condensador, como que puede ser condensadores sucios, problemas con ventiladores de condensador, lo cual amerita una inspección del mismo para que éste llegue a sus niveles normales. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que al tener una baja condensación tengo una baja eficiencia del sistema, y este procedimiento se debe hacer aproximadamente por cada 3 meses en un equipo de refrigeración, se puede ser deporte comercial o deporte industrial, para mantener sus niveles de eficiencia. Muchas gracias y nos vemos en otro video.